y muchas universidades han colaborado, como la Católica, Cayetano, San Marcos, la UNI, pero ha revelado también que hay carencias, incluso en el tema de decisiones, y por eso el Colegio Médico ha sacado un concurso para premiar a los mejores trabajos hasta fines de este año, ¿no? Entonces nosotros, este es el panorama dramático que lo hemos visto todos los días. Ahora estamos muy tranquilos, ¿no? Preocupados porque puede haber un rebrote, porque estas medidas de combi, colas, pagaron facturas y miren lo que arriba colapsó Loreto, ¿no? Entonces, la reflexión que hacemos es, bueno, hay que aprender las lecciones de cada pandemia. En el cólera aprendimos la higiene de la mano y en plena epidemia de tifoidea, recuerdo mucho, aprendimos a hacer investigación. El uso de quinolonas que no estaba reportado y la droga era la tetraciclina. Recuerdo, se decía en la literatura que hay que darle polielectrolítica porque se deshidrata. En muchos lugares, pero no había la poli, usamos salino. Y se hizo un estudio por el grupo de nefrólogos, Tosiesa, demostraron que Salinos levantaba la presión mientras la bolsita salvadora actuaba. O sea, ejemplo de investigación en plena epidemia en cólera nos permitió que sí es posible investigar, a pesar de que no tengamos vacuna y a pesar de que no haya terapia. Entonces, hoy la curva está en descenso, sí, pero las olas pueden volver, nadie puede asegurar ello. Y hay muchos que hablan de inmunidad de rebaño, etcétera, que todavía es un tema que hay que tomarlo con pinza, hay que investigar ello. En España, miren, fue el 5% y miren cómo España, que descuidó todo, ha vuelto a una tremenda ola. Y tal como dijimos en muchos lugares, el nivel primario fue casi olvidado, un débil trabajo, incluso muchos colegas que trabajan decían que acá estamos, pero el gobierno, fue una debilidad del gobierno, y creó los equipos de respuesta rápida que ayudaban en un momento dado a detectar los casos. Fueron asaltados, muchos médicos jóvenes. Entonces, un ratito largo pasa acá, vamos a ver. ¿Qué pasa en el Perú? Una cosa es Perú, otra cosa es España. Perú, 37% ahora, 11% vía hacinamiento. Loreto nunca hizo caso a la cuarentena. Hoy ocupamos el primer lugar en el mundo en mortalidad. Y la famosa frase de quédate en casa el 16 de marzo es cierto, sí, pero cuando hay casa, cuando tenemos cuartos, pero cuando hay mucha informalidad, la gente es informal en el 70%, eso paga facturas. Esas cosas hay que investigarlo. Incluso al comienzo decían que Cajamarca, ¿no?, ha hecho bien su control con las famosas rondas campesinas, y fíjese, esto después no funcionó. Miren qué pasó en Cajamarca, miren ustedes acá, se duplican las muertes y colapsó Cajamarca, con mucha región del Perú. Entonces la lección es no confiarse y decir que no nos va a llegar. Incluso los anticuerpos que ahora están en debate para la vacuna, un estudio reveló que al comienzo podía dar buenos anticuerpos y luego bajaba. Son los anticuerpos, pues, que quedan después de una enfermedad infecciosa, pero los anticuerpos de memoria, que son más importantes. Eso está todavía en construcción. Acá nadie puede decir que termine. Pero fíjate cómo en la ciencia, yo diría COVID tal vez es una enfermedad que más cambia, nos da sopapos. Entonces, no hay nada escrito, nada que a veces se mantenga. Recuerden la máscara, no máscara, el guante, no guante. Entonces, el primer mensaje, chicos, es que toda enfermedad hay que tomarlos con pinzas. Todo lo que incluso, capaz lo que yo hablo puede estar equivocado. Por eso es que no hay verdad absoluta. Miren, este es un artículo que salió hace una semana. Ven ustedes ahí el asintomático, los controles, y la gente que tenía más complicaciones de COVID tenía más anticuerpos, o sea, autoanticuerpos, un tema nuevo. O sea, todos hablamos de la famosa citoquina, la tormenta de citoquinas, que las interleuquinas hay que bloquear al 6 para que no dañe. Resulta que, además de eso,
hay autoanticuerpos. Y eso no sucede en todas las razas. Un tema nuevo a investigar. Seguimos aprendiendo. Vamos a ver acá. Entonces, el comienzo de la pandemia, ¿por qué la gente se automata? La mayor parte de gente viven en los conos, la gente, no digo que sean pueblos jóvenes, en los conos está mucha gente. Recuerdan, hay 9.000 centros de salud. Es que la altura protegía, investigar. ¿Por qué la altura no protegía? O capaz sí protege, pero la evidencia es que no protege. Y eso generó también crisis en el tema de la terapia. Las famosas curvas escuchaban al pobre presidente, no calle. Mire, Costa Rica cayó, Israel cayó, Israel ha vuelto a rebrotar. Bélgica demoró un poco, pareció Perú, y Perú demoraba. Nuevamente, cada país tiene su dinámica. Y el Perú, miren, como para julio estaba en 8.000 y fueron bajando, y recién, miren, de julio, esa famosa meseta nunca se alcanzó, y recién comienza a aplanarse. Miren, ¿cuándo estamos? Octubre. Y otro tema que quedó en el debate, ¿cuántos anticuerpos se generan? En el barco Diamond Princess, el 20% que generó anticuerpos. Y está pasando en las minas. Un dato de hoy día. Miren, cuando los mineros van a trabajar, se hacen las pruebas rápidas o IgG, IgM, que no sirven, pero lo hacen en las minas porque es la prueba más fácil en el campo. Ya tenían 12% de trabajadores. Y le decían, muy bien, IgM, a tu casa o al hotel, a cuarentena. Miren qué pasaba. En la cuarentena había pérdida de sábanas y toallas. Los hospitales se malograban. Comenzaban a interactuar. O sea, la cuarentena en realidad no servía, y había problemas con productos por ventanas, por lo bajo. Y también no se usaban las caretas. Nuevamente, quédate en casa. Cuarentena, un tema de evaluar. Habrá que evaluar si las cuarentenas en los hoteles, cuánto funcionó y cómo funcionó. Yo recuerdo, me llamaron de los hoteles de Lima, chicos de Cayetano, médicos. Uno tuvo no COVID, le decían no salgas 14 días, y esta paciente tuvo dengue. La hija de un colega de Trujillo tuvo apendicitis y está en cuarentena porque toda fiebre igual a COVID. Nuevamente el dogmatismo. Hay que evaluar bien el impacto que ha tenido la cuarentena, no solo en el nivel primario, en general. La ministra nos dijo hace semanas que los lugares para aislar a los sospechosos, la gente no quería usarlo. Y esta es un poco la enseñanza. China, mira, China, después de que hizo su famosa campana, China ha tenido pequeños elevaciones, pero no ha tenido rebrotes. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque tiene una conducta de uso de mascarillas, higiene. Ellos hacen caso. Tuvieron una tremenda cuarentena total. En cambio, España, miren, nunca bajó la curva, bajó un poco, playas, etcétera, y España está en un rebrote tremendo. Igual Israel, que bajó y luego nuevamente subió. Entonces, hoy está en debate la inmunidad de rebaño, que dicen que Iquitos ha alcanzado porque tiene más del 60%. Eso hay que tomarlo con pinzas. Entonces, lo que tiene en el campo es, ¿este es cierto o no? ¿Cuál es el punto de corte para hacer inmunidad de rebaño? En el San Juan Lurigancho, que es grande, el distrito más grande, ¿cuántos tienen inmunidad de rebaño? Entonces, ahora sí se puede hacer porque estamos en plena bajada, y ahí se puede hacer lo que se llama la prevalencia. La prevalencia, capaz algunos focos de San Juan de Lurigancho se parecen a Loreto. Eso hay que investigar. Pero las cifras son relativas por si acaso. El papel del Colegio Médico fue siempre crítico y de aportes. ¿Y qué cosa escribí hace tiempo en el Comercio? Vamos a recorriendo 5 kilómetros de las 42 kilómetros. Es una maratón. Nunca afirmamos que ya estamos bien, que las cosas iban bien, porque había que conocer bien la pandemia. Incluso dijimos durante
varias veces que hay que sincerar los casos, los datos. Al presidente le hicieron meter la pata el grupo Prospectiva. Otra cosa a evaluar. ¿Por qué el martillo, el martillito? ¿Por qué en la pandemia no funcionaron las estrategias de los Prospectivas? Otro mito interesante. La altura al comienzo, dijeron que la altura por uso de Ancash, que protegía. ¿Por qué? Porque la población tiene mayor capacidad pulmonar, hay menos densidad, que tienen menos cantidad de receptores ECA2, que hay menos obesos. Es cierto, hay menos asmáticos, es cierto. Mentira. La gente se confió de Ancash, Arequipa y después pagó factura. No, por eso no hay dogmas acá. Cuando no hay dogmas vienen los problemas. Solo quiero recordar para después llegar a qué cosa investigar y qué hay que hacer. Un gran debate que se da en la pandemia es los medicamentos, usar y no usar. Incluso en Cayetano hemos tenido dos posiciones. El doctor Gotuso, el que habla, Alberto Mendoza, el doctor Chinelli, muchos sí creemos que de alguna u otra manera en el primer nivel se ayudaba al grupo de riesgo. Otros, en cambio, como Málaga y algunos opinólogos como Huerta decían que es una gripe simple. Creo que llegar a esos extremos, en mi opinión, es un error. Y a pesar que hoy no tenemos ni vacuna, ni terapia, miren qué pasó en la historia de los medicamentos. La medicina basada en evidencias que hoy se pontifica nació en el año 80 y nació para trabajos de investigación para grupos especiales, no lo que es el ideal en el campo, pero es una medicina importante porque te permite tener data, comparar estudios caso control, como ha pasado en esta epidemia. Va a pasar esta epidemia y no vamos a tener la medicina. Entonces, es solamente en esto que muchos pedían, es un error. Miren, muchas terapias, yo diría la mayoría que ustedes usan hoy día, no han requerido medicina basada en evidencias. Recién la última etapa ha ajustado las terapias clásicas, ha modificado la dosis, etcétera, pero muchas, en el caso de la viruela, en el caso de la tifoidea, en la cisticercosis, en el caso de la hipertensión y tantas patologías, en el caso de ofidismo, loxocelismo, y el VIH es lo más dramático. La última gran pandemia que mató 35 millones en el mundo comenzó con ensayos de monoterapia, con drogas que hoy ya no se usan como AZT, y los gringos decían que bajaba la mortalidad y con dosis altísimas que hoy no se emplea, y los europeos dijeron no, no sirve. Usaron 3 años AZT y no bajó la mortalidad. Los gringos creían en ello, se empleó la terapia doble tampoco, hasta que se convencieron en el mundo que la única forma de controlar era con terapia triple, que es lo que empleamos hoy día. Conclusión, si hubiera sido dogmático, medicina basada en evidencias, no tendría la experiencia que hoy tengo. Entonces había que usar las pocas armas que se tenían en esa época, hoy que ya ni se usa, ¿no? Y drogas como nevirapina, que le hemos usado al comienzo del programa del VIH, indinavir, saquinavir, ya no lo empleamos. Entonces, es la historia que no puede ser dogma, no decir, no le des nada. Imagínense los pacientes con VIH en esa época, que hoy, gracias a esas drogas, están vivos hoy día. Y el otro concepto, decir que es una simple gripe, miren esto, también ustedes tienen que investigar. Es cierto que es una simple gripe, pero qué raro que todos los hospitales estén llenos de neumonías complicadas o no complicadas o cuadros con falla multiorgánica. Eso no lo hemos visto en la influenza. Yo quisiera que alguien de ustedes evalúe lo que es la clínica en base a las historias clínicas que han llegado. Mi impresión que no es una simple gripe. Obviamente, cuando llegan graves, los hospitales han llegado ya complicados. Ahí prácticamente casi no hay ninguna arma. Esta es una clasificación que hicieron en plena epidemia el King College, London. Me gustó, porque ellos hacían exactamente la simple gripe, la gente con fiebre, con otras molestias gastrointestinales, la forma severa complicada y la falla multiorgánica. Y el gran debate, que no ha terminado, es darle o no a una medicina. Ha ido perdiendo algunas medicinas como la hidroxicloroquina vigencia en la primera fase. Todavía en el Perú usamos ivermectina. Los gringos usan el remdesivir a pesar que no está demostrado que baje la mortalidad. Y se emplea en muchos países la doxiciclina, se emplea la citromicina. Lo que sí ha caído en desuso es la hidroxicloroquina. Pero ha habido con muchos ensayos en el mundo. Y en la otra fase se ensayaron de todo, pero lo que ha funcionado es la enoxiparina,
para evitar los trombos, y se ha usado antibióticos que en realidad no se justifica, 15% hacen infección secundaria. Entonces, lo que tenemos que evaluar también en el nivel primario, si las drogas que el ministerio empleó en respuesta rápida o taita han tenido un impacto. Les cuento que un estudio de cohorte presentaron en el ministerio 45.000 tratados con este punto de corte, la letalidad bajó comparado con la letalidad promedio, que es 4%. Entonces, algo han hecho, pero se requiere investigar también en el nivel primario. Esto lo han hecho en Chincha y Lunahuaná. Esto no puede, por eso afirmar ciegamente, no sirve, dale paracetamol, creo que, en mi opinión, tiene que justificarse ello, no solamente hacer de opinólogo. Entonces, en el debate del comité de expertos, muchas de estas drogas lo usamos porque había acción in vitro, había estudios clínicos de varios niveles y había evidencias en Guayaquil, en Ancash, en Contamana. Y esto es importante. Alguien escribió, las directivas emitidas no son transparentes en el proceso de toma de decisiones. Necesitamos tener un enfoque basado en evidencias. Eso se llama dogmatismo. Eso no ayuda a ciencia porque han visto los 10 años que demoró él. Y otro inclusive dijo que el usar medicamentos era una noticia trágica en el Perú, increíble en los opinólogos, ¿no? Pero ¿qué cosa dijimos nosotros? Que no hay profilaxis, eso no es culpa del COVID. Hay que evaluar también ahora, en el tema de la investigación de campo, cuánta gente de los que entraron en manejo ambulatorios se automedicó y qué cosas se automedicó. Mi impresión es que han abusado mucho los corticoides, mucho los antibióticos, en general. Han usado mucho también de la aspirina, pero eso hay que documentarlo. No hay estudios, pero el ministerio nunca recomendó ello. Incluso un opinólogo de Iquitos dijo y compró la ivermectina con dióxido de cloro. Ese es pues engañar a la gente. Nadie recetó del comité de dióxido de cloro, fuimos los primeros en combatirlo. Ivermectina es una droga muy segura, los tropicalistas lo usamos, pero querer comparar es simplemente desviar el debate. Incluso otro dijo hay que hacer ensayos clínicos. Se están haciendo, pero los ensayos clínicos demoran, no es que sale de la noche a la mañana. Esto tal vez es lo más importante para ustedes cuando hagamos investigación, recordar que todo esto vale. ¿Por qué el dióxido de cloro no es aceptado? Porque no hay estudios in vitro. En cambio, ivermectina y todo lo que hemos comentado, sí hay estudios in vitro, hay estudios en animales, hay estudios observacionales, hay estudios descriptivos. Hoy hay muchos estudios observacionales y en el debate se dio, no, eso no sirve. Sirve, siempre y cuando digan la verdad. Y también hay la experiencia de expertos, que vale en ciencia, y en última instancia queda medicina basada en evidencias. Entonces, decir que solamente usen la última para medicina basada en evidencias, así no era ciencia, que quede claro, ¿no? Y miren, cómo hoy la medicina basada en evidencias tiene estas dificultades, que no hay temas, a veces hay temas particulares que no se puede comparar. El caso del oxocelismo es imposible, pues, ¿no? O incluso a veces no puede discernir en el contexto real. Es decir, una cosa es diseñar un estudio en condiciones ideales, otra cosa en estudios de campo. Y muchas veces necesitamos mucha data informática que no es fácil conseguirlo. Y los famosos pasos que tengan una medicina basada en evidencias en la práctica real no se consiguen. Entonces, perdimos el tema humano. Nos dedicamos a ser personas de escritorio, que sin ver pacientes opinamos, y eso está mal. Entonces, ¿qué dijimos nosotros en abril? Como dicen, en base a la discusión, aun cuando el nivel de evidencia es bajo, con la opinión mayoritaria a favor de los miembros, se pone en consideración los tratamientos que hemos ido usando y cambiando. Nunca hemos dicho úselo, porque eso sería mentir. Entonces, nosotros obviamente señalamos, y eso todavía se mantiene, dar la ivermectina, la citro, cuando tienes síntomas leves y eres diabético hipertenso. Muy importante. Y no usar en pacientes graves, ni preventivo ni profilaxis. Y este famoso esquema que ustedes lo conocen, cómo entra el virus y genera todo lo que hemos comentado. Y dijimos siempre, no hay bala mágica. Y todas esas drogas que ustedes ven se han usado, algunas han ido perdiendo vigencia, pero son seguras. Son viejas drogas seguras
pero cuyo rol ha sido debatido profundamente. Hoy todavía se mantiene la ivermectina en el primer nivel, la dexametasona para casos severos en el segundo nivel, y ha perdido vigencia el resto de drogas porque así es la ciencia. Y eso lo escribimos nosotros, el manejo del COVID, un dilema entre la ciencia y el arte terapéutico, demostrando que sí es posible, ¿no? Miren, la doxiciclina, que se emplea en neumonía, puede tener un efecto in vitro como inmunomodulador. La ivermectina es muy segura. Chicos entienden que es una droga muy usada en el mundo, tal vez de las drogas más seguras, muy barata y prácticamente no tóxica. Y se han empleado tantas medicinas que están en debate. El remdesivir, le hemos dicho, hasta la han aplicado a Trump. El tocilizumab, idas y vueltas. El lopinavir, ritonavir, etcétera, etcétera. La vitamina D, que sí ha demostrado un efecto inmunomodulador en las citoquinas. Entonces, esto es también ciencia, no decir que la medicina occidental y las plantas medicinales no sirven, ¿no? Todo esto se ha ido aprendiendo a lo largo de la epidemia. Entonces, y ahí está. Ita nos sacó de la UCI, tocilizumab era útil. Luego Roche lo retiró, nuevamente Roche ha dicho que sirve. La gran estafa, para que vean cuando hay fueran las cosas, el hidroxicloroquina con acitro da arritmias ventriculares, pero luego tuvieron que retratar receptores, demostrando que a veces la ciencia puede equivocarse. Conclusión, lo hemos dicho, no hay ninguna droga preventiva hoy día en COVID. Entonces, esto hay que evaluarlo. Y mucha gente por desesperación usaba aspirina o clopidogrel con equimosis secundaria. O campañas masivas usando ivermectina, como en Loreto, como en estas zonas. Entonces, ¿qué hizo el Colegio Médico? Dijo, a nivel comunitario hay que aplicar lo que se ha hecho en la historia, los cercos comunitarios epidemiológicos. Un concepto de salud pública, que se hace en atención primaria porque los grandes brotes de Asia, de África, América se han hecho con cercos. Se ha hecho en el cólera, en el ébola, en H1N1, en tuberculosis, en muchos lugares. Entonces, cuando uno analiza el tema de la salud pública, entonces hay 9.000 centros y postas. Y obviamente había que entender que en el nivel primario fue abandonado la hipertensión, la diabetes y una serie de casos. Y el manejo que siempre se ha hecho en el primer nivel son el manejo sindrómico. Acá también se falló. ¿Cuáles son los signos de alarma? Recién se descubrió que la hipoxia había que prever como un daño, encima no había oxígeno. Eso también se falló en el nivel primario. Y ni qué decir la CPP, ni qué decir los medicamentos. Y muchos comités no se instalaron o fracasaron a nivel regional. Un presupuesto al comienzo poco, después subieron el presupuesto, no pagaban a los médicos. Y solo quiero recordarles, para entrar a la parte de qué investigar, miren cómo el cólera, malaria, dengue, fiebre amarilla, leishmania, bartonella y tripanosomas en Perú se han hecho con enfoque comunitario. Ahí está, gobiernos, municipios, sociedad civil, etc. O sea, no es un invento del Colegio Médico, esto fue planificado en base a nuestros expertos en salud pública. Ahí está, cólera y la malaria tuvo un importante. Entonces, el concepto de cerco, que es en nuestra opinión una cosa que no se aplicó salvo San Borja, La Molina, es vigilar a la población, hacer y aislar a los contactos con hoy las pruebas moleculares que no se tuvo al momento y pueden subir o bajarse en función de la demanda. Tiene que ser integral. Si un cerco no es integral, es decir, el Estado por un lado, el alcalde por un lado, la población por un lado, no funciona ninguna estrategia. Eso es que quede claro, ¿no? Esto también no se ha hecho. Tiene que ser articulado, que también falló. Un momentito, algo falla acá. Un segundito. El componente, por lo tanto, incluye el ambiente, la parte social, la comunicación, para que esto funcione, y requiere pues todas las estrategias que no voy a detenerme. Y ahí está, ejemplos que hicimos en los municipios, los lugares que eran los focos más importantes, con georreferencia, este es en San Borja, y el enfoque integral que hicimos incluso con los MIPES
y gente que trabajaba en los sectores informales, en La Molina con su planta de oxígeno, y esto lo hizo mi nieta cuando un día me vio en la televisión qué significa un cerco. Incluso gente como los cazafantasmas en San Juan Lurigancho aparecieron para la ayuda. Entonces, como para controlar esta pandemia, había que conocer COVID. Fíjese, el conocimiento es día a día. Hoy sabemos que el tema de los aerosoles, que al comienzo no era claro, parece ser importante. Ganar la comunidad que se perdió en muchas regiones. Los comandos no existían. Y el enfoque integral, le hemos señalado, es la única forma de enfrentar no solamente el COVID, sino todas las otras enfermedades que incluyen dengue. Miren, hoy día el dengue está creciendo. Un tema a investigar. Si el dengue que había en Loreto, en Ica, en Pucallpa, fue un factor a favor o en contra de lo que se trabajó en las comunidades. Y siempre pensar en forma autocrítica, no ser absolutista. No sirven las medicinas, solo darle oxígeno, etcétera. Son cercos que creo que era mucha soberbia y nosotros dijimos hay que derrotar ganando a la población, haciendo bioseguridad. Y esto es importante, pero es la parte que ustedes me pidieron. ¿Qué cosa investigar en plena pandemia? ¿Qué se puede hacer? Sí se puede hacer. La actitud de la población. Es interesante cómo cada población y cada distrito tiene ¿en función de qué? De el miedo, de la respuesta. Yo vi que en el Cono Norte se organizaron un grupo de pobladores para adoptar el COVID. Ellos se organizaron porque veían que el alcalde no hacía nada, muchos habían sido afectados, igual que estos chicos del Cazafantasma. Creo entonces, ¿por qué el distinto comportamiento de la gente charapa? Que ahí, en mi opinión, pues es la pobreza, el hacinamiento, la gente es muy pobre, no hizo caso, la cuarentena nunca lo hizo, por eso rápidamente colapsó. Eso es importante para valorar y creo que se puede sacar lecciones aprendidas de las actitudes. Eso es un tema de encuestas y no solo de la población, también del personal de salud. Mucho personal pidió vacaciones. ¿Por qué pide vacaciones? Tenían miedo, como todos. O muchos tenían IgG, descanso. Muchos centros y postas fueron cerrados porque el propio personal o se enfermó o asintomático. Entonces, ese tema tenemos que valorar hoy día. Ahora se está reactivando. Después un tema, ¿cuál es la prevalencia? Si las pruebas que hoy empleamos son útiles, la molecular, la rápida, sirven, la prevalencia se hace con pruebas rápidas. Tampoco son malas. Entonces hay que ver si la prevalencia que se tiene en el nivel primario, por ejemplo, prevalencia en Ica, donde hay mucho dengue, prevalencia en Loreto, donde hay mucho dengue, prevalencia en Arequipa, que no hay dengue, prevalencia en Tacna, que no hay dengue, y comparar. Eso me parece importante para aprender las lecciones. ¿Qué grupo de riesgo? Siempre se habla de hipertenso, diabético, anciano, pero en realidad mi impresión es que hay mucho obeso, mucha gente con... Porque el asma es una comorbilidad. Para la OMS no lo es, el EPOC sí lo es, pero que hay mucho gordito. Por ejemplo, eso hay que evaluarlo en la comunidad. Y hay que buscar qué factores clásicos y no clásicos para poder entender qué hacer. Porque entonces, todas estas cosas de conocimiento, esto no está escrito. Está escrito lo clásico que repite la OMS en los estudios, ¿no? Otro tema a investigar, un ratito, es esto. El tema lo decía. En Nueva York, un estudio que salió hace unos meses decía que muchos niños de Nueva York tenían 46.5%. La obesidad, en mi opinión, hay lugares donde hay más obesidad y menos obesidad. Y eso ha habido médicos que han muerto, jóvenes obesos. Entonces el tema de la obesidad en el Perú cobra mucha importancia, igual que la diabetes conocida. Igual el asma, en Lima el asma es muy frecuente. ¿Qué pasaba con los asmáticos? ¿Han tenido más comorbilidad? Acabo de ver un estudio, un informe de que en TB y COVID, había más de 100 casos de TB complicado con COVID, pocos casos de VIH. Hay que investigar, a pesar de que tomaban la terapia Targa y muchos no iban al hospital, cómo impactó en el VIH
el COVID en la comunidad. Después el tema de las vacunas, todo un tema a investigar. Recuerden, la vacuna dejó de vacunarse a mucha gente. ¿Y qué ha pasado con las vacunas? Han tenido un impacto negativo, positivo. Incluso miren, el tema de las mascarillas, porque mi impresión, por eso es mi impresión, que ha habido menos infecciones respiratorias en los hospitales de Lima y en los centros y postes. La mascarilla juega un rol. Las vacunas de influenza que hoy se está vacunando, eso hay que investigar. El impacto del COVID en las vacunas. Ya hablamos hace un rato las terapias, tanto la terapia, la mala profilaxis, el uso masivo, y mucha gente incluso que tenía enfermedad leve lo ha usado. Hay que investigar los que han usado leve con factores de riesgos y moderados. Eso también existe data. Cada día vamos, recuerda, esta pandemia no termina en diciembre y uno puede investigar estas cosas que estamos comentando. Entonces, miren cuántas cosas hay que investigar. Esto es importante. El comportamiento local y regional del VIH, de la TB, con el COVID. Porque son enfermedades que en esas zonas se tiene. Por ejemplo, en Iquitos el VIH es el tercer lugar, igual que el Callao. Pero ¿por qué los VIH no han tenido cuadros tan letales como un paciente diabético, un gordo? El otro tema que a nivel primario, al dejarse atender muchas patologías que hemos comentado, eso hay que ver en qué medida la famosa mortalidad que sacaron el mundo Perú ocupa ha sido por esta razón. Porque la gente por miedo, porque no tenía pataxi o porque realmente tenía un cáncer avanzado, yo recuerdo en mi hospital en Cayetano, mi servicio ahora estaba lleno de COVID. ¿Y qué pasa con los nefrópatas que se internaban? Se morían en su casa. Eso hay que investigar. Ahora hay fichas que uno puede sacar de la gente que vivía en los sectores populares y que pueden ser cuántos son insuficiencia renal crónica que no se dializaron. Y hemos hablado de la vacunación, por ejemplo, el impacto, y el tema de las iras. Las iras, en mi opinión, tengo esta impresión que eran muy frecuentes en junio, julio, agosto, en los centros y postas. En los hospitales venían los asmáticos con estatus. ¿Qué ha pasado? Entonces hay que comparar el impacto de las iras. Y eso hay mecanismos y patrones que se pueden... Hay fichas. Todo esto hay fichas. Esto se llama vigilancia. Recuerden, el Estado vigila las enfermedades transmisibles. Vigila la ira, EDA, vigila el dengue, leishmania, malaria, tuberculosis, vigila la gestación. O sea, fíjate, toda esa vigilancia, hay indicadores. Entonces, no es que... entonces, eso, a través de la Oficina de Epidemiología, puede sacar esa información valiosa, ¿no? Entonces, yo lo que quería, y pongo esta lámina de estos valientes, estos son los cazafantasmas, que cuando me encantó, porque decían, en mi barrio, 3 o 4 tuvieron COVID, y veían que no se hacía. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Entonces me decían, estos chicos decían, queremos hacer algo por la comunidad porque el alcalde no puede. Entonces se pusieron sus máscaras y comenzaron a apoyar en el control de... Sí, para ir terminando, en esta presentación de lo que es COVID, los distintos aspectos que tienen que investigar. Por ejemplo, el tema de las casas. Hay un dato que investigó un colega en Chiclayo que decía que 1 de cada 3 en las casas de la Bahía tiene un COVID. Yo quisiera que uno de ustedes me dompo primaria cuántos en las casas se infectaron. Mi impresión, viendo pacientes, conociendo, que había un alto contagio en las casas. Y allí evaluar qué factores
Fue el hijo, fue el trabajador, fue el ambulante. Eso hay que hacerlo. Me parece, es un dato fácil de recoger y se hace mediante encuestas. Y ahí viene el debate si ese paciente, el caso índice, investigación, es un caso con prueba rápida, molecular o clínica, nuevamente. Comparar los que tenían la prueba y los que no tenían prueba y hubo contagio. Miren, ¿cuántos trabajos sale solamente en investigar el contagio en casa? Miren, ahí sale hasta 2, hasta 3 trabajos, y que ya la gente, por ejemplo, el caso de Coma, San Juan Lurigancho, La Victoria, ya hay data. Otro tema, por ejemplo, los mercados populares. ¿Por qué la prevalencia ha sido en unos 20, 50, 100%? Y yo tengo, incluso muchos mercados, mucha gente era asintomática. ¿Cómo es que se contagiaron? Entre amigos, entre vecinos, ¿qué pasó? Solo dicen que en Caquetá el 40% tuvo positivo, pero eran asintomáticos. ¿Son cholos fuertes, cholas fuertes? No lo sé. O sea, evaluar también qué factores han hecho que haya baja, mediana o alta prevalencia en mercados. Otro trabajo de campo que se puede hacer. Y a nivel clínico, una cosa para que vean cómo hay dogmas, recuerdo, nos dijeron al comienzo que la OMS dice que solamente hay fiebre, tos, dolor de garganta. Yo recuerdo haber escuchado en un trabajo en España que decía que el no sentir el sabor o el olor también eran frecuentes. No nos hicieron caso, retiraron del protocolo. Resulta que tengo la impresión que el no sentir el sabor y el olor ha sido muy frecuente. En mi data propio tengo 22% de mis pacientes que no sentían ni olían. O sea, hay que ver en la comunidad ese dato clínico, que es otra encuesta. Recoger exactamente cuántos, porque no le preguntaban, solo le preguntaban, ¿tienes fiebre? ¿Tienes tos? ¿Estornudas? Ya es lo clásico. Y mi impresión es que esos nuevos síntomas, otra cosa, investigar. Hoy hablamos de secuelas, pulmonar, cardiovascular. ¿Es cierto esas secuelas en qué grupo? ¿Las secuelas cuánto tiempo duran? Tampoco hay data. También vamos a investigar porque ya tenemos data y pacientes que nos pueden contar su relato. Mi impresión, yo viendo pacientes de distinta índole, médicos, que hay muchas. Mi impresión que hay un 30% de secuelas de los que tienen síntomas. Y la pregunta es si los asintomáticos no tienen secuelas. Dicen publicaciones, y habría que ver de los asintomáticos que tenían la prueba rápida molecular, cuántos tienen secuelas. Otra data a investigar. Como ve, hoy ya a 7 meses, 8 meses de la pandemia, tenemos una data que investigar en la casa, en la comunidad, las infecciones asociadas, las comorbilidades, etcétera, etcétera. Es un pantallazo en base a mi experiencia. Algunas son relativamente fáciles de conseguir y pues se parte su tesis. Se junta un grupo de alumnos, se juntan qué tema quieren tocar, el tema de la comunidad, en el tema preventivo, en el tema de la casa. Hacer investigación ya con pruebas rápidas, moleculares, eso creo que no es el objetivo de ustedes. Y eso sería, digamos, un balance de lo que quería compartir con ustedes y estoy dispuesto a las preguntas para ya concluir esta charla motivadora. Pregunten, por favor, ¿no? Muchas gracias, doctor, por esta excelente ponencia. Si alguien tiene alguna pregunta, puede prender su micrófono y hacerla. Es la SOCEMSH lo que está ahorita, ¿no? La SOCEMSH, ¿o no? Sí, Sosemchi Sepais está aquí. Porque recuerda, estamos ya en el Congreso del SOCIMEP. ¿Ustedes están participando o no? Sí, hay un par de trabajos que se han enviado, un reporte de caso y un protocolo, si mal no recuerdo. Doctor, una consulta. Ya, un segundito. ¿Habla? Hugo, te llamo, estoy teniendo una clase, te llamo en 10 minutos, por favor, ¿ya? ¿Ok? Te llamo. Tú lo mereces. Ya, ahora sí, por favor, escucho. Sí, doctor, si bien es cierto y hemos tenido la experiencia del SARS 1, hemos tenido la experiencia del MERS,
Y se utilizaron en ambas pandemias diversos tipos de antivirales, que obviamente tenían una eficacia por debajo del 60%. Sin embargo, ¿por qué la política de la Organización Mundial de la Salud o la CDC no ha tratado de poner experimentación con respecto a dosis de antivirales para contrarrestar el SARS-CoV-2? Debido a que ya ha habido una experiencia previa con las dos pandemias anteriores y existe, pues, digamos, cierta efectividad, aunque no con un 100% de inhibición de la replicación viral, pero ya ha habido experiencias. ¿A qué se debe que más se ha apuntado por un control poblacional epidemiológico, de aislamiento, de cuarentena, y no ha habido una lucha constante para el desarrollo o el perfeccionamiento de un antiviral que sea eficaz ante este virus? Mira, ha habido hasta 25 drogas que cuando empezó la pandemia, muchas antiguas que he comentado y muchas nuevas, como el Remdesivir, que no era nueva, se usó en el euro, no funcionó. El tema tiene que ver un poco con la industria y el interés que existen de grupos en promover nuevas terapias. Existe, igual que las vacunas, es un negocio. Cuando hay pandemia, hay negocio. Y hay que decirlo. ¿Por qué le criticaron tanto a la hidroxicloroquina? Porque la hidroxicloroquina no cuesta nada comparado con las drogas nuevas. Hay un tema de tipo política económica. Dos, la OMS no es la que, la OMS se equivoca en muchos temas. De la mascarilla, ¿no? Se equivocó al comienzo, dijeron que no era una pandemia al comienzo, y era una pandemia evidente. La mascarilla, los guantes, incluso el tema de, o sea, hay como 10 cosas que se equivocaron la OMS, y lo dijimos en público. Entonces, incluso la propia FDA perdió credibilidad, como ha pasado. Entonces, creo que la lección, miren, ha habido numerosos trabajos, ves, en la industria ha habido tremendos trabajos, pero para la respuesta a tu inquietud, el tema de las terapias no dura 1 año ni 2 años. Es la experiencia con hepatitis C. Ahora que han dado el premio Nobel, recuerden a los que han trabajado la terapia en hepatitis C, que tal vez es la única enfermedad infecciosa tratable con el cóctel, que tú puedes erradicar en 90 días. No hay hoy la base. Por ejemplo, para el VIH demoraron 11 años para tener el famoso targa, y no eliminamos, sino controlamos. Entonces, el gran problema es que la industria al comienzo a apostar más a la vacuna, que es más rentable, porque los medicamentos demoran demasiado tiempo. Esa es la verdad. O sea, no es que los medicamentos están ahorita para sacarlo y probarlo, y más cuando la historia de terapias en virus siempre ha sido frustrante. Entonces ellos han preferido, y lamentablemente medicinas baratas como ivermectina no han, habido pocos ensayos, solo 24 ensayos en países nuestros, incluso han minimizado. O sea, ha habido sesgos, creo de sesgo incluso de ese artículo que fue retractado. Uno de los que mintió estaba trabajando en demostrar que el Remdesivir funcionaba, y hasta ahora el Remdesivir no funciona como la droga de elección. Es un poco mi respuesta. 1, intereses políticos. 2, equivocaciones en muchos aspectos de la FDA. Y 3, que obtener drogas in vitro, in vivo, en una pandemia no es fácil. Por eso es que en muchas partes del mundo, incluido Estados Unidos, Europa, muchas de las terapias se siguen usando. No es que ya fracasó la hidroxicloroquina, no, seguimos usando, y la historia después de acá de 5 o 10 años nos dirá que tal vez la impresión que tengo que algunas medicinas en Perú sí han funcionado. Les cuento el ejemplo a ustedes del cloranfenicol. El 80 lo usamos en Perú, en América, está prohibida en Estados Unidos porque daba anemia plástica. Igual la FDA lo prohibió. Demostraciones que en Perú no había anemia plástica, porque somos genéticamente distintos. Hasta que apareció la quinolona, cipro y norfloxacina, que en plena cólera lo ensayamos, y luego en tifoidea, y luego en enfermedad de Carrión, demostramos que sí se puede usar. Entonces, a veces hay que ir contra la corriente. Creo que es un poquito el mensaje en relación a tu pregunta.
Ya, doctor, gracias. Una repregunta pequeñita con respecto a la hidroxicloroquina. El caso de la letalidad alta utilizada en los inicios de la terapia, o sea, cuando la gente empieza a automedicarse con una simple fiebre que podía tratarse o no con el paracetamol, o de repente con alguna simple o caso asintomático, pero con la prueba serológica positiva del SARS-CoV, y su toxicidad, ¿cuánto es compensable con el manejo terapéutico cuando ya se entra al caso grave? O sea, cierto que la mortalidad es mayor quien usa hidroxicloroquina por automedicarse en inicio si hace una terapia prolongada que causa más letalidad que beneficio. No es O... cierto, no es cierto, ¿sabes por qué? Porque, Ujú, ¿por qué se retiró la hidroxicloroquina en hospitalizados? Porque, ujú. como todas las drogas, no tuvo un beneficio clínico en el hospitalizado. Y la razón es obvia. Ya el hospitalizado, ¿qué pasa? El hospitalizado, digamos, ya viene complicado. La idea era darle en el primer nivel, y hay estudios a favor y en contra. Yo todavía creo en la hidroxicloroquina, pero lo que quiero decirte es que caramba. Diga. ¿Aló? Sí, sí. Ha perdido vigencia en... ¿Para qué darlo en el primer nivel? Cuando el virus entra, ahí tienes que noquearlo. Por eso hay función de ivermectina, doxiciclina, hidroxicloroquina, cloroquina. Pero si tú le das ya cuando hay la tormenta, ya no funciona. Por eso, cuando los grandes trabajos en el mundo eran en pacientes hospitalizados, y la demostración ha demostrado que ahí no funciona. Pero hay trabajos en Italia, en Bélgica, en uso masivo en los primeros niveles, a bajar la letalidad hidroxicloroquina. Pues es una droga muy segura, dosis baja, lo usamos en reumatología. Lo que pasa es que Claro. la han lapidado porque han usado mala terapia. Cuando usas mal no sirve, pues. Es como querer usar en la fase ya complicada, cuando ahí sí usamos muy bien la enoxiparina, ahí sí salvó vidas, igual que la dexametasona. Pero usar la dexa en la primera fase es un absurdo. Entonces, Claro. creo que en el caso de hidroxicloroquina ha habido, por parte de algunos científicos, la industria, una mala leche. Pero es una droga buena aplicado en el primer nivel, con dosis bajas y bien controlada. Y hay varios datos en el mundo que apuntan a favor, pero dado la política de lapidarlo, ha perdido vigencia en el mundo en general, ¿no? Gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Doctor, tenía una consulta con respecto a el tema de evaluar los conocimientos y actitudes del personal de salud sobre COVID. ¿Existirá alguna herramienta validada, un cuestionario que se pueda utilizar para este fin? O sea, que ya se haya utilizado antes y esté validado aquí en el país. Mira, existen varias tesis de enfermería y de medicina, actitudes y conocimientos. Eso es un modelo que vayan a varias tesis, existe. Lo que hay que hacer es adaptarlo para el COVID. O sea, parte del concepto de medicina de la población. Eso es un tema ya estandarizado. No inventen eso. Lo que pasa es solamente lo adaptan para, digamos, la realidad de la enfermedad. Es decir, hay para TB, hay para VIH. ¿Cuántas tesis hemos visto? Y los expertos son las enfermeras. Y tienen ya una plantilla. Y también hay estudios en médicos que han hecho esto para, por ejemplo, cómo enfrentar el cólera, recuerdo. La tuberculosis, la diabetes. Pues existen herramientas. Eso está ya publicado y usted solamente tiene que adaptarlo. Esa es mi respuesta. De acuerdo, doctor. Muy bien. Doctor, me parece que hay una pregunta en el chat. Kenia pregunta si es que podría ser factible hacer necropsia a los casos de COVID. Un tema cultural bien difícil. Eso es lo que no hicieron en China, pues. Ven que los italianos, los españoles, norteamericanos, hay que felicitar a Italia, muchos patólogos sin miedo se metieron a hacer todo lo que hoy saben. Gracias a los italianos, buongiorno principesa, supimos del tema de la trombosis y todo lo que ustedes escuchan en las conferencias de fisiopatología. China nos dijo por el dímero D, la ferritina. Pero hay que ser sinceros que en Perú es difícil. O sea, ojalá se hiciera, pero por ley hay que cremar. Entonces no hay chance que hagamos eso.
salvo pues que sea, entonces como es un tema de salud pública, se prefiere quemar o enterrar. Eso, en Perú vamos a quedar con esa limitante por tema de sociedad que tenemos. Yo diría, respuestas veo muy difícil. Muchas gracias, doctor. Si ya no hay más preguntas, le agradecemos nuevamente por su tiempo y su dedicación. Esperamos Muy que nos bien. pueda acompañar nuevamente. Muchas gracias a todos Ya. por asistir. Chao chicos, gracias. Buenas noches. Chicos, el Hasta link luego. está en el chat. Feliz día de la medicina. Todavía somos la medicina. Todavía no ha terminado, ¿ah? ¿Ok? Feliz día. Estamos, hemos perdido a 200 médicos, imagínense. Hasta es otro tema de investigación. Enfermedad de COVID en trabajadores técnicos médicos. ¿Quiénes han enfermado y quiénes han complicado? Otra data más para investigar. ¿Ok? Listo. Gracias.